hay objetos que guardan secretos. Y no me refiero a recuerdos sentimentales ni herencias emocionales. Hablo de evidencia, de armas escondidas en el fondo de un closet, de herramientas manchadas con sangre que nunca debieron guardarse. Objetos que, cuando los encuentras años después, te obligan a reconstruir toda una vida, a reinterpretar cada sonrisa, cada abrazo, cada lágrima, a darte cuenta de que la persona que creías conocer era una completa desconocida. La locura y la maldad no siempre se oponen. A veces se entrelazan. A veces las voces que escuchan te dicen exactamente lo que ya querías hacer. Y a veces el asesinato perfecto es aquel que te convierte en santa. Esta historia me la envió un hombre de Querétaro, México. Un nieto que, mientras limpiaba la casa de su abuela fallecida, encontró algo que no debía estar ahí. Algo que lo obligó a entender que su abuela, la mujer venerada prácticamente como una santa por todos sus conocidos, fue, en realidad, una asesina. Ahora carga solo con esa certeza, porque no tiene las pruebas suficientes ni la posibilidad de hablar. Y la verdad está enterrada en su pecho como un clavo oxidado. En Turno Nocturno hemos descubierto que, además de lo sobrenatural, lo aterrador camina entre nosotros. Come en nuestra mesa, nos abraza en Navidad y nos bendice con una mano, mientras, con la otra, esconde sangre bajo sus uñas. Ya hemos visto cómo se ve el mal cuando se esconde bajo el rostro de tu abuela. Y hoy lo veremos desde un ángulo distinto, desde uno que suena a santidad y huele a devoción. Porque vamos a reconstruir esos años en que una mujer pasó siendo adorada por una comunidad entera que le creía como sanadora, como luminosa, como sabia y como ejemplo de fe inquebrantable. Pero todo esto construido sobre el cuerpo fallecido de su esposo. Y llegaremos al momento en que quien nos contactó, vaciando el closet de su abuela recién fallecida, encontró entre sábanas viejas un martillo que no debería estar ahí, con manchas que entendió y que en un segundo derrumbaron todo lo que creía saber. Sí, algunos monstruos no solo se salen con la suya, mueren siendo llorados, venerados, extrañados. Y el único que descubre la verdad tiene que quedarse callado. Turno nocturno. Soy JM. La historia que escucharás esta noche me la envió Daniel. Él me contactó porque lleva meses cargando un peso que no puede compartir con nadie. Un descubrimiento que, si lo revelara abiertamente, destrozaría a su familia y mancharía la memoria de la persona que todos amaban. No busca justicia. Su abuela ya murió. Su abuelo lleva años enterrado. Y lo que encontró no es suficiente para reabrir el caso. Lo que busca es más sencillo y más imposible a la vez. Necesita desahogarse. Necesita que alguien lo escuche sin juzgarlo. Necesita soltarlo. Necesita decirlo sin que alguien piense que está paranoico. Sin sugerirle que está malinterpretando las cosas. Porque él sabe lo que vio, sabe lo que encontró, lo entendió. Y durante meses ha vivido sabiendo que la mujer que toda su familia recuerda como una santa fue, en realidad, una asesina. Me envió un mensaje de voz.
JM, necesito contarlo antes de que me vuelva loco, porque cada vez que veo las fotos de mi abuela en la casa de mi mamá, cada vez que alguien dice, era un ángel, siento que voy a explotar. Y no puedo decir nada, porque no tengo pruebas suficientes, solo lo que encontré, lo que entendí y mi certeza. Y eso no es suficiente para destruir la memoria de alguien, pero creo que yo sé la verdad. Apaga la luz, deja que la oscuridad tome su lugar y escucha con atención. Porque Turno Nocturno acaba de comenzar. Turno nocturno. Daniel me contó que, cuando era niño, su abuela Consuelo era una mujer reservada pero activa. Vivía en una casa pequeña en Querétaro con su esposo, don Fermín, un albañil querido por todos. Su abuelo era el alma de las reuniones familiares, hablador, cariñoso, siempre jugando con los nietos, contando historias, preparando incluso frijoles para recibir a sus hijos cada domingo. Mi abuelo era de esas personas que iluminan un cuarto cuando entran. Siempre tenía una broma, siempre nos preguntaba por la escuela y nos hacía reír. Y mi abuela, ella estaba ahí, a su lado. Doña Consuelo tenía un pasatiempo que la distinguía. Leía las cartas españolas. Lo hacía desde joven. Lo aprendió en su pueblo natal. Y algunas vecinas iban a su casa a que se las leyera. Las recibía cuando don Fermín salía a trabajar. Conversaba con ellas, les invitaba café, las escuchaba y les decía lo que las cartas tenían preparadas para ellas. Mi abuelo lo respetaba, pero no le gustaba mucho. Nunca se lo prohibió. Pero yo recuerdo que cuando alguien mencionaba las cartas delante de él, cambiaba de tema. Creo que le parecía cosa de supersticiones. Él era más de ir a la iglesia los domingos y ya. Simple, tradicional. Doña Consuelo llevaba toda una vida con don Fermín. Se casaron cuando tenían 16 y así vivió con él, en una casa pequeña de una colonia popular, con carencias pero sin miserias, criando a sus 5 hijos mientras don Fermín trabajaba. En ocasiones, él se iba por semanas a laborar en obras fuera de Querétaro, dejándola sola, con la casa, con los niños, con las cuentas. Una vida ordinaria, de esas que pasan desapercibidas, de esas donde nadie te voltea a ver. Hasta que algo cambió. Una tarde de abril, doña Consuelo empezó a hablar de ver cosas que otros no podían ver. Le dijo a su familia que había comenzado a recibir mensajes en sueños y, a veces, cuando estaba despierta. Mensajes que le decían cosas, que le revelaban secretos, que le advertían sobre el futuro o que estaban destinados para otras personas y le revelaban cosas ocultas, información que nadie más sabía. Le dijo, por ejemplo, a una vecina que su esposo le era infiel y resultó cierto. Le advirtió a otra que su hijo estaba enfermo y que debía llevarlo con urgencia al médico. Lo hicieron y descubrieron una enfermedad grave a tiempo y lograron salvar al niño. Acierto tras acierto. Y la gente empezó a murmurar. Doña Consuelo no solo lee las cartas, habla con los ángeles. Y ella lo aceptó. Entonces, meses después, le dieron un mensaje diferente. Le dijeron que se preparara, que iba a haber cambios grandes en su vida, que algo doloroso pero necesario estaba por suceder, que debía estar lista, porque era parte del plan. Mi mamá recuerda que esos días mi abuela estaba rara, nerviosa, distante. Le dijo a la familia que los ángeles le habían advertido que tenía
que prepararse emocionalmente. Nadie entendió mucho, pero todos asumieron que era una de sus visiones. 4 días después, don Fermín murió. Oficialmente, fue un accidente doméstico. Según el reporte, don Fermín estaba en el techo de la casa haciendo algunas reparaciones. Perdió el equilibrio, cayó y se golpeó la cabeza contra el piso de concreto del patio. Murió en el acto. Recuerdo ese día perfectamente, JM. Mi mamá recibió la llamada y fuimos corriendo. Cuando llegamos, ya estaba ahí la ambulancia, los vecinos, todos. Y mi abuela estaba sentada en una silla del comedor, con la mirada perdida. Tenía lágrimas en las mejillas, pero no lloraba, no gritaba. Solo estaba ahí, en silencio, observando. La familia esperaba que doña Consuelo se derrumbara, que se tirara al suelo, que gritara de dolor. Habían estado juntos toda una vida. Pero ella no hizo nada de eso. Cuando la gente le preguntó cómo estaba, ella respondió con una calma inquietante. Ellos me lo dijeron. Fermín ya había cumplido su tiempo aquí. Tenía que trascender a otro plano. Tenía que evolucionar. Ahora está en un lugar mejor. Y yo lo entiendo. Lo acepto. Tengo que aceptarlo. La gente quedó impresionada, JM. En vez de verla como fría o rara, empezaron a decir que era una mujer extraordinaria, que tenía una conexión espiritual tan profunda y tan elevada que hasta podía aceptar la muerte de su esposo sin quebrarse, que era un ejemplo de fe. Mi tía me dijo ese día, tu abuela tiene una fortaleza increíble, es un ejemplo de vida. El velorio fue masivo. Don Fermín era querido por todos. Cientos de personas pasaron a darle el pésame a doña Consuelo y a despedirse de don Fermín. Ella recibió a cada uno con esa misma serenidad desconcertante, sin lágrimas exageradas, sin gritos, solo esa paz antinatural. Pero lo que realmente selló su transformación sucedió meses después del funeral. Una noche de octubre, doña Consuelo reunió a toda su familia en la sala de su casa. Tenía los ojos brillantes, las manos temblando ligeramente y una urgencia que nadie le había escuchado antes. Les dijo que algo extraordinario había ocurrido. Mi abuela mostró una veladora que había estado encendida toda la noche frente a su altar. Y en la cera derretida, clarísima, perfectamente formada, estaba la silueta de San Judas Tadeo, como si el santo se hubiera manifestado en la llama y hubiese dejado su figura en la cera. Mi abuela dijo que había sentido una presencia esa madrugada, que despertó con una voz que le decía, levántate y mira. Y cuando vio la veladora, supo que esa era una señal. La familia se quedó en silencio, observando la figura de cera. Algunos se persignaron, otros lloraron. Nadie se atrevió a dudar del hecho ni de la palabra de la abuela. Doña Consuelo les dijo que San Judas le había pedido algo específico, que organizara una fiesta en su honor cada 28 de octubre, que su casa se convirtiera en un lugar de devoción, que compartiera sus dones con quien los necesitara, que esa era su misión, su propósito. Y semanas después, doña Consuelo organizó la primera fiesta en honor a San Judas Tadeo en su casa. Esa fiesta fue enorme, JM. Mi abuela cocinó para más de 100 personas. Dio mole, tamales, pozole, aguas frescas, todo para las demás personas. Puso un altar con la imagen de San Judas al centro de la casa con velas y flores frescas. Contrató mariachis, invitó al párroco. Y ahí, frente a todos,
Doña Consuelo dio un discurso que nadie olvidaría. Habló de cómo los ángeles la habían preparado para su nueva vida, de cómo San Judas se le había manifestado en la acera para mostrarle el camino, de cómo ahora ella era un instrumento para ayudar a los más necesitados. Y la gente la aceptó. A partir de ahí, mi abuela se volvió famosa. La gente empezó a visitarla todos los días, no solo para que les echara las cartas, sino para que les hiciera limpias, los cargara de energía, los curara de brujerías, de enfermedades espirituales e incluso para que expulsara algunos demonios. Y ella recibía a todos. Había señoras llorando en la cocina, hombres esperando turno en el patio, familias enteras sentadas en la sala y mi abuela estaba en su elemento. Era como si cada consulta la alimentara, como si cada persona que llegaba necesitándola la hacía más grande y poderosa. Así, con el paso de los años, todo fue creciendo más y más. Mi abuela recibía mensajes sobre cómo debía curar todo tipo de males, dolores de cabeza con sus manos, fiebres, insomnio. Había gente que juraba que les había curado la diabetes, la presión alta, hasta tumores que los doctores no podían explicar. Quitaba malas vibras, predecía embarazos, enfermedades, traiciones y todo lo acertaba. Mientras tanto, la fiesta de San Judas Tadeo se convirtió en el evento más esperado del año. Cada 28 de octubre, más de 200 personas se reunían en su casa. Había comida abundante, música, bendiciones. El párroco oficiaba misa especial. La gente llevaba ofrendas, peticiones, agradecimientos. Toda la familia ayudaba. Daniel maduró viendo a su abuela como una figura mágica, poderosa, conectada con lo divino. Nunca cuestionó nada, nunca dudó, hasta hace algunos meses. Doña Consuelo sufrió un derrame cerebral, la internaron en el hospital, estuvo semanas en coma y murió sin recuperar la conciencia. Tenía 80 años. Al velorio acudieron más de 500 personas. Todos lloraron, todos hablaron de lo maravillosa que había sido, de su bondad, de sus dones, de su conexión con lo sagrado. Y Daniel estuvo ahí, despidiéndose de su abuela que tanto amaba. 2 semanas después, la familia se reunió para limpiar la casa de Doña Consuelo. Daniel se ofreció a vaciar el closet principal, sacar la ropa, las cajas, las sábanas viejas. Era un trabajo pesado que nadie quería más hacer. Estaba sacando sábanas de la parte de arriba del closet cuando sentí algo pesado envuelto en una de ellas. Pensé que era un libro o algún adorno que mi abuela, por alguna extraña razón, había guardado de manera apresurada ahí. Empecé a desenvolverlas y me di cuenta de que estaban manchadas. Tenían manchas viejas, marrones, como de óxido. Las sábanas mostraron una herramienta de albañil, un martillo pesado, de mango de madera, con la cabeza de metal manchada con algo oscuro, oxidado. Me quedé helado, JM, porque ese martillo era de mi abuelo. Lo reconocí, tenía sus iniciales grabadas en el mango, FR. Mi abuelo siempre marcaba sus herramientas porque, como trabajaba con más gente, temía que se las robaran. Y estaba envuelto en esas sábanas viejas, manchadas con lo que claramente parecía sangre seca. Daniel lo levantó, lo miró de cerca y entonces lo vio. La cabeza del martillo tenía manchas oscuras, viejas,
incrustadas en el metal oxidado. Manchas que parecían orgánicas, como si algo se hubiera secado ahí hace décadas y nunca se hubiera limpiado. Y ahí fue cuando lo pensé, porque ese martillo llevábamos 20 años buscándolo, JM. Cuando mi abuelo murió, la familia juntó todas sus herramientas. Mis tíos querían guardarlas y ese martillo nunca apareció. Era su favorito, el que siempre usaba, el que tenía en las manos casi todos los días y el que ocupaba para todo. Mis tíos preguntaron por él varias veces. Revisamos el taller, la camioneta, hasta fuimos a las obras donde había trabajado y nada. Se convirtió en uno de esos misterios familiares sin importancia, ¿sabes? El martillo perdido del abuelo. Hasta hacíamos bromas al respecto en las reuniones. Daniel se quedó ahí, en el closet, con el martillo en las manos y la sábana manchada a sus pies. ¿Por qué mi abuela tendría el martillo de mi abuelo escondido en el fondo de su closet y envuelto en una sábana con manchas durante tantos años? ¿Por qué nunca lo tiró? ¿Por qué lo guardó? ¿Por qué dejó que toda la familia lo buscara sabiendo exactamente dónde estaba? ¿Por qué no dijo nada? Daniel estaba paralizado, sintiendo que el piso se abría bajo sus pies. Todos los recuerdos de su abuela comenzaron a reconfigurarse en su mente. Las voces que empezaron semanas antes, la advertencia sobre un cambio significativo en su vida, la calma antinatural durante el velorio y la transformación inmediata de esposa a matriarca venerada. Esto es muy fuerte, JM, porque creo que todo fue planeado, todo. Creo que ella acabó la vida con mi abuelo para convertirse en lo que siempre quiso ser, el centro de atención, y usó su muerte como un combustible, como el lanzamiento de su carrera espiritual, y le funcionó perfectamente. Daniel envolvió el martillo de nuevo en la sábana manchada. Lo guardó en una bolsa, se lo llevó a casa y no le dijo nada a nadie. ¿Qué iba a decir? ¿Que encontré un martillo viejo y una sábana manchada y por eso mi abuela ahora es una asesina? No tengo pruebas reales. No hay forma de analizar esas manchas después de tantos años. Ya no hay manera de revisar el cuerpo de mi abuelo y aunque pudiera, ¿qué ganaría? Mi abuela ya está muerta y lo único que lograría sería destruir a mi familia. Pero Daniel lo sabe. Su abuela no era una santa. Sabe que las voces no eran ángeles, sino justificaciones de su propia mente enferma. Sabe que cada limpia, cada lectura, cada fiesta era una capa más y más de mentiras para alimentar su ego y cubrir un asesinato. Y ahora carga solo con esa certeza. Cada vez que voy a la casa de mi mamá y veo la foto de mi abuela en la sala, rodeada de veladoras, siento que voy a vomitar. Pero no puedo decir nada porque solo tengo un martillo viejo y una sábana manchada. Y mi convicción. Y eso no es suficiente para manchar la memoria de alguien, aunque exista otra verdad. Hoy, la familia de Daniel sigue recordando a Doña Consuelo como una santa. Su foto incluso está en varias casas, rodeada de flores. Algunos familiares aún organizan una pequeña celebración cada 28 de octubre en su honor, intentando preservar su memoria y la tradición. Pero no es lo mismo de antes. Ella ya no está. Y Daniel guarda el martillo y la sábana en una caja en el fondo de su closet como evidencia de algo que nunca podrá probar.
A veces me pregunto si debería decir algo, pero luego pienso en mi mamá, en mis tíos, en mis primos. Todos amábamos a mi abuela. Todos necesitan creer que fue buena y yo no tengo el valor de quitarles eso sin pruebas contundentes, aunque estoy seguro, con cada fibra de mi ser, que mi abuela acabó con la vida de un buen hombre y se salió con la suya, que vivió años como una leyenda y murió siendo adorada, y eso me destroza. Turno nocturno. Hay monstruos que nunca muestran los colmillos, que ríen, que abrazan, que rezan en voz alta. Hay personas que confunden las voces de su propia ambición con mensajes divinos, que aprenden temprano que el dolor ajeno puede convertirse en poder, que descubren que el crimen perfecto no es el que nunca se descubre, sino el que te convierte en una santa. Ellos nunca confiesan, nunca muestran remordimiento, no porque sean fuertes, sino porque genuinamente creen que no hicieron nada malo. Para ellos, el mundo existe para servirles. Y si alguien tiene que morir para que brillen, es un sacrificio aceptable. La esquizofrenia, el narcisismo y la psicopatía no siempre gritan. A veces susurran con voces de ángeles. A veces leen las cartas y curan males. A veces organizan fiestas y hornean tamales. A veces se disfrazan con devoción. Y otras veces matan. Y se llevan el secreto a la tumba, creyendo que ganaron. Doña Consuelo consiguió exactamente lo que quería. Durante años fue venerada, necesitada, amada. Construyó un imperio espiritual sobre un cadáver. Convirtió un asesinato en el lanzamiento de su nueva vida. Y murió siendo recordada como una santa. Solo que esta vez, alguien, su nieto, encontró la evidencia que ella creía escondida para siempre. Gracias por acompañarme en este episodio de Turno Nocturno. Si tú tienes una historia real, algo que descubriste y que cargas en silencio, envíamelo. Y antes de irte, quiero que pienses en esto. No todos los que dicen escuchar a Dios están bendecidos. No todas las voces que alguien escucha vienen del cielo. Y no todas las personas que parecen santas lo son. A veces, detrás de la curandera más querida, se esconde alguien que cometió el crimen perfecto. Alguien que nunca mostró remordimiento. Alguien que se llevó su secreto a la tumba, creyendo que nadie lo descubriría jamás. Pero a veces, alguien encuentra el martillo. Cierra tu puerta con seguro, revisa lo que guardas en el fondo de tu closet y respira profundo. Y recuerda, si escuchas algo, corre y no mires atrás.